Buenas tardes, soy Laura Hernández, soy profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha y en primer lugar quiero dar las gracias a la organización de este 8º Congreso Internacional Abiertas y Distintas por permitirme presentar este trabajo que he titulado Gordofobia para todos los públicos, canon estético y maternidad en el álbum ilustrado infantil. En él me voy a ocupar de la representación de mujeres que no responden a los cánones de belleza normativos en obras literarias muy concretas, los álbumes ilustrados destinados a prelectores o primeros lectores, es decir, más o menos a niños de entre 2 y 7 años. En este sentido, voy a comenzar diciendo que la literatura infantil se ha revelado como un poderoso instrumento de educación social. Es decir, lo que hemos visto es que gracias a la literatura los niños comienzan ya desde edades muy tempranas a interiorizar qué significa ser hombre y mujer, cuáles son los roles y comportamientos y que la sociedad espera que tenga cada uno de los dos géneros y qué aspecto físico se atribuye a cada uno de ellos. En este sentido también comienzan a ver cuáles son las expectativas sociales respecto a hombres y mujeres y cómo estas son diferentes a través de estas primeras obras literarias. Tenemos que tener en cuenta que la forja de la identidad de género es muy temprana, en la mayoría de los estudios lo sitúa entre los 3 y los 5 años y además también en ese momento empezamos a interiorizar ciertos estereotipos de género y ciertos ideales de belleza y prejuicios estéticos. Hay investigaciones muy interesantes que, por ejemplo, han detectado que niños de 5 años ya atribuyen cualidades negativas a diversas personas debido a su corporalidad. En este caso, por ejemplo, las personas obesas son consideradas inferiores, menos atractivas, más vagas o más feas que las personas que no tienen esta característica física. Esto ya ocurre con 5 años, ¿no? Lo cual es bastante inquietante. En lo que respecta a la representación del personaje de la madre en la literatura infantil, tenemos que tener en cuenta que es un personaje muy abundante en la mayor parte de las obras infantiles. Esto se explica porque, evidentemente, la madre es un referente prioritario en el proceso de socialización del niño. Entonces, sí es verdad que la literatura infantil tradicional, popular, folclórica, presentaba modelos alternativos de madres. Encontrábamos madres buenas, pero también esas madres brujas, esa madre de Blancanieves, que encarnaba, ¿no?, el conflicto de Electra. A partir del siglo XIX, digamos que hay una domesticación de esa literatura infantil tradicional. Estas madres malvadas desaparecen y además ya en el siglo XX, por la influencia de Disney, esto se eleva a la enésima potencia y la madre comienza a responder a lo que Virginia Woolf llamó el mito del ángel del hogar. Es decir, la madre es una mujer siempre amorosa, sacrificada, abnegada, que renuncia a participar en el ámbito público, a trabajar fuera de casa, porque entiende que la maternidad y la crianza es lo que da sentido a su existencia. De esta manera, tras la Revolución Industrial, se justificaba la división genérica del trabajo y el hecho de que la mujer quedara recluida en el ámbito doméstico, dedicada a un trabajo no remunerado y además socialmente minusvalorado y, por tanto, en una situación de vulnerabilidad y dependencia respecto a los hombres. Evidentemente, esta situación ha dado pie a múltiples opresiones. Pero lo que es cierto es que la gran parte de la literatura infantil actual sigue representando a la madre fundamentalmente como una madre amorosa, abnegada, sacrificada y una ama de casa. Pero además de definirnos cuáles tienen que ser los roles y los comportamientos de esta mujer, se nos dice además cómo tiene que ser su apariencia física. Y, oh sorpresa, lo que nos encontramos es que las características físicas de esa madre literaria, de esa madre de la literatura infantil, responden a lo que Naomi Wolf llamó el mito de la belleza. Es decir, una mujer blanca, heterosexual, no discapacitada, con unas facciones bastante normativas, joven y siempre delgada. Por tanto, vemos cómo desde pequeños estamos ya educando a nuestros niños en que hay un único modelo válido de madre que tiene un comportamiento y una apariencia física muy determinados, ¿no?, que son los únicos válidos y correctos. Por tanto, me interesaba ver si había la posibilidad de otras madres, otras variantes de madres que aparecieran en la literatura infantil actual.
Y para mi sorpresa, lo que me encontré es que cuando aparecen unas madres llamativas, madres, concretamente madres gordas, lo que ocurre es que esto es causa de un conflicto que el niño debe superar. En este sentido, he localizado 3 álbumes ilustrados que son relativamente recientes, a través de los cuales podemos profundizar en esta cuestión. El primero de ellos es Mi mamá es preciosa, publicado en 2002. Es un álbum ilustrado firmado por Carmen García Valdeiglesias, que evidentemente es una obra bien intencionada porque aparentemente reivindica la inclusión de las personas gordas. Lo que pasa es que lo que vemos es que desde el primer momento aparece como totalmente normalizada la violencia que sufren estas personas por el mero hecho de ser gordas. El conflicto radica en que la niña protagonista tiene que convivir con las burlas constantes de sus compañeros y de incluso de personas adultas que insultan a su madre en todos los contextos posibles, en la calle, los restaurantes, en las tiendas. Lo que llama la atención de esta obra es que estas violencias, estos ataques que recibe la madre, no se castigan y ni siquiera se cuestionan estos comportamientos. No hay justicia poética, estos antagonistas no reciben ningún tipo de castigo. Además, la madre se presenta como un personaje que es gordo debido a sus malos hábitos alimenticios, y de esta manera se perpetúa la estigmatización de la gordura. Siempre es un personaje al que se representa comiendo cantidades abundantes, multitud de platos, y que además del que se dice que concibe la comida como una fiesta. Evidentemente tiene una mala relación con la comida que transmite a la hija, la idea de que el único momento de disfrute es el de la comida, y además es un personaje sedentario, del que se dice que siempre va caminando muy despacio. Entonces, de alguna manera, la madre se entiende que está gorda porque quiere, lo cual es un prejuicio gordófobo bastante importante. Al final, la niña tiene que superar el conflicto sobreponiéndose individualmente a la presión social y entonces reivindicando que, aunque evidentemente su madre carece de belleza física, porque gordura y belleza física se presentan como totalmente incompatibles, o sea, en ningún momento se cuestionan los cánones tradicionales de belleza, su madre tiene una belleza moral que es superior a la belleza física. Entonces vemos que es una obra que, pese a estar construida con la intención de facilitar la inclusión de las personas gordas, en realidad continúa sentada en bastantes prejuicios gordófobos. El segundo álbum ilustrado que hemos analizado es Mamá Elefante es genial, publicada por Gabriela Kesselman en el año 2016, tan solo hace 10 años. Aquí lo que vemos, no se nos habla de que el personaje sea gordo, pero es un elefante, o sea, un personaje con un tamaño corporal importante, un animal grande, pesado, y desde el primer momento intuimos cuál realmente es el problema físico que tiene esta mamá elefante, porque se le regala una camiseta y no cabe. Y el problema ya lo achaca al tamaño excesivo de la trompa. Ya empezamos mal. El problema no es que la camiseta sea demasiado pequeña, el problema es que su trompa es demasiado grande. Y lo que es más preocupante es que vemos la expresión del padre en la página de al lado, la expresión de preocupación ante esa corporalidad tan grande de la madre. A partir de ese momento de que la madre no quepa, esta elefante, entra en una dinámica de envidiar los cuerpos de otros animales, de la mamá coneja, etcétera, y compararse con ellos, en una actitud claramente gordófoba, pero que en ningún momento se critica. No obstante, al final los hijos consuelan a su madre haciéndole ver que aunque su trompa sea fea, de nuevo la gordura no puede ser considerada bella en ningún caso, al menos es algo divertido. Volvemos al tópico este de que los gordos, bueno, pero al menos son personas divertidas. Entonces, vemos que no hay posibilidad de que esa trompa sea bella, de que esa gordura sea bonita. Vemos que el prejuicio de la gordura afecta a las mujeres porque hemos visto a un papá elefante con una trompa igual que la de la madre, pero eso no se ha problematizado en ningún momento. Vemos a un personaje animal, pero realmente caracterizado con atributos canónicamente femeninos, desde el pelo rubio, el collar de perlas, el maquillaje o el atuendo rosa, que por cierto también se traslada a la niña elefante. Entonces aquí
El problema parece ser esa inseguridad individual en torno al cuerpo que tiene la madre, no el hecho de que esa mujer esté socializando en una sociedad en la que impera la gordofobia, en la que impera la cultura de la dieta y en la que hay actitudes de rechazo y prejuicios contra las personas con sobrepeso. Eso en ningún momento se cuestiona. El tercero de los álbumes ilustrados que hemos analizado es Toda una mamá, es el más reciente, publicado en 2020 por Olivier K. y Luc Melanson. Lo primero que nos llama la atención de este álbum es que el tamaño de la protagonista, de esta madre gorda, es hiperbólico, desborda las páginas, ¿no? Entonces esto ya nos da una sensación de caricatura respecto a la idea de la gordura. Este personaje en todo momento está asociado al acto de comer. De hecho, llega un momento en el que para manifestar su amor por su hijo, lo que le dice es: te quiero tanto que me dan ganas de comerte. La madre de ella se dice que come mucho, que siempre come platos repletos, que para ella la comida es una fiesta o que tiene un apetito gordo. Es decir, de nuevo volvemos a un gordo que lo es por sus malos hábitos, un prejuicio gordófobo. Es gordo voluntariamente, ¿no? Evidentemente, el niño también recibe las recriminaciones y burlas de otros niños, que de nuevo no se cuestionan, eso está ahí, no se puede cambiar, ni se critica. Y bueno, el único consuelo que tiene el personaje es que al menos su madre tiene un gran sentido del humor. Su madre, de nuevo, volvemos al tópico del gordo divertido. Sí que es verdad que este niño sí que llega a ver belleza en su madre, es la única obra en la que la gordura y la belleza no resultan absolutamente incompatibles, y también se critica el hecho de que la madre haga dieta para satisfacer las expectativas de los demás y no porque realmente ella quiera. De todas maneras, se sigue presentando la gordura como consecuencia de los malos hábitos, no hay otra. Es decir, no existe un ambiente obesogénico, no hay condicionantes sociales, culturales, es decir, cada uno es gordo porque quiere, porque es vago, porque come mucho, porque no hace deporte, es decir, se replican todos los prejuicios gordófobos, y además no aparece, no se problematiza el hecho de todas esas burlas, todos esos ataques que recibe el personaje gordo. Tras analizar estos tres álbumes ilustrados, llegamos a la conclusión de que, aunque fueron escritos quizás con la intención de promover la inclusión de aquellas personas con cuerpos normativos, en realidad el hecho de que tener una mama gorda sea visto como un motivo de vergüenza, el que la gordura sea concebida como un defecto o como un obstáculo, ya está transmitiendo a los niños una serie de prejuicios bastante gordófobos. Es decir, quizás el mediador sí que tiene estos prejuicios, pero igual el niño no, y ya esta obra está introduciendo esta idea. La gordura como algo malo, como un defecto que merece además las burlas sociales. Por otro lado, vemos que este estigma afecta mucho más a los personajes femeninos, bueno, afecta únicamente a personajes femeninos. No he encontrado álbumes ilustrados que hablen del conflicto que genera a los niños el tener un padre gordo, eso no existe. Por otro lado, se transmite la idea de nuevo gordofóbica de que uno es gordo por sus malos hábitos, por el sedentarismo, por la glotonería, por la falta de voluntad para hacer dieta. Entonces, las relaciones que mantienen los personajes gordos con la comida siempre son patológicas, la usan como regulador emocional, las conciben como premios o fiestas, y sobre todo lo que es más importante, no se cuestiona en ningún momento el comportamiento de la sociedad. No se critica a esos antagonistas que se ríen o que humillan al personaje gordo. Es como si ellos no fueran culpables. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El gordo. Es el gordo el que tiene que hacer un esfuerzo para, o el hijo del personaje gordo, para reforzar su autoestima y porque al fin y al cabo es él el que tiene la responsabilidad tanto de ser gordo como de tener una baja autoestima y verse afectado por esos ataques constantes que en principio no deberían afectarle. Por tanto, ni se critica ni tiene consecuencias en estas obras la violencia gordófoba ni la violencia contra las mujeres. Vemos necesario educar a las nuevas generaciones en la aceptación de la diversidad corporal. Enseñarles que el cuerpo no debe ser motivo de vergüenza ni debe ser nunca la causa
que justifique actos de violencia o de humillación. Nos gustaría que hubiera álbumes ilustrados en las que viéramos consecuencias negativas para los personajes que tienen comportamientos gordófobos y no aquellas en las que presentan como problemático o conflictivo el hecho de que una mujer, de que la madre del protagonista tenga un cuerpo gordo. Nos llama la atención, como digo, insisto, en el hecho de que la gordura paterna en ningún caso genere conflictos, solo la materna, y además el hecho de que se justifique como o se normalice la violencia gordofóbica contra estos personajes gordos. Frente a estos álbumes ilustrados, presentamos aquí algunas alternativas, no centradas en el personaje de la madre, porque no hemos encontrado, sino álbumes ilustrados que promueven la inclusión de personajes con cierta gordura, como Gordito, Mamá estoy gorda o Sí soy gorda. Por tanto, concluimos diciendo que creemos que la literatura infantil debería promover la inclusión y, en lugar de perpetuar los estereotipos, los discursos de odio contra las personas gordas y sobre todo la opresión, tanto patriarcal como gordófoba. Muchísimas gracias por su atención.